Caribe y también acá en Norteamérica. Eh, Amados hermanos, estamos viviendo en momentos solemnes. Esto, vemos como cada día las cosas van tomando el rumbo hacia la crisis final, con los últimos acontecimientos que están ocurriendo, las señales de los tiempos, el clima, las crisis políticas, las crisis sociales y sobre todo la crisis espiritual que hay en el pueblo de Dios. En esta noche, mi mensaje está enfocado a velar y orar como nunca antes. Y quiero mencionar el capítulo 24 de San Mateo. Todos sabemos que es un capítulo escatológico y en él se presentan una serie de profecías que escapan a nuestro control, como la siguiente. Por ejemplo, los engaños de los falsos maestros y los falsos cristos están fuera de nuestro control. Las guerras, las hambres, las enfermedades, los terremotos, los burladores nos entregarán por causa de Cristo. La abominación desoladora, la gran tribulación, las señales en los cielos, los desastres en la tierra, la condición social, como en los días de Noé y también como Sodoma y Gomorra. En ninguna de estas cosas, o en estas cosas que hemos mencionado, ninguno de nosotros tiene el control. No las podemos dominar ni controlar. Sin embargo, en este capítulo de Mateo 24 hay tres cosas que sí están bajo nuestro control. Y esas tres cosas las encontramos allí en el capítulo 24 y el versículo 14, cuando dice: y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que nosotros sí tenemos la acción, el control de salir a predicar. Podemos tener eso bajo nuestro control, o sea que lo podemos ejecutar, no así las guerras, ni los terremotos, ni las epidemias, pero en nuestras manos, en las manos del pueblo de Dios, está el ir y predicar al mundo entero. Esa es la primera, lo que primero podemos controlar. Segundo, en el versículo 42 de Mateo 24 dice: velad, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Quiere decir que nosotros también este aspecto lo tenemos bajo nuestro control. Podemos velar, podemos estar en oración, podemos estar estudiando la palabra de Dios. Así que esa es la segunda razón que nosotros, en la cual encontramos control por nosotros mismos. Y la tercera está en el versículo 44, cuando dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Quiere decir que la predicación del evangelio, número uno, la predicación del evangelio. Número dos, velad y orar. Y número tres, nuestra preparación para el encuentro con Cristo está bajo nuestro control. O sea que nosotros podemos salir a predicar, nosotros podemos velar y orar, y nosotros, por la gracia de Cristo, podemos ¿qué? Prepararnos para el Hijo de Dios. No así con las otras cosas que no tenemos control. Ahora, la preguntita, ¿no?, que todos debemos hacernos, y es: ¿qué significa velar y orar? Es la pregunta. ¿Qué significa velar y orar? La palabra velar significa, número uno, vigilar. Número dos, estar atento. Número tres, ser un atalaya. Número cuatro,
cuidar solícitamente. Número 5, estar despierto cuando otros duermen. Velar. En este tiempo en el cual estamos viviendo es la virtud que no nos puede faltar a nosotros como cristianos. Repito, velad y orar es la virtud que no nos puede faltar a nosotros los cristianos. Hermanos, si no velamos, si no estamos atentos, vamos a ser golpeados por el enemigo y perderemos muchas bendiciones, y esto nos puede acarrear problemas espirituales. Velad y orad. La palabra traducida velar significa tener vigilancia de un guardián de noche. Un vigilante nocturno debe estar aún más atento que un vigilante de día. Durante el día, el peligro se puede detectar a grandes distancias, pero en la noche todo es diferente. Un guardia nocturno debe utilizar otros sentidos, además de la vista, para detectar el peligro. A menudo está solo en la oscuridad y sin las defensas que emplearían en otras circunstancias como de día. Puede que no hayan indicio de un ataque enemigo hasta que éste se produzca. Así que debe estar el centinela muy atento, sospechando en cualquier momento. Ese es el tipo de vigilancia del cual habló Jesús a sus discípulos. Hermanos, debemos de velar con toda perseverancia en este tiempo solemne que estamos viviendo. La Biblia dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverar es fácil cuando hacemos lo que nos gusta, pero es difícil perseverar cuando va en contra de nuestros deseos. O sea, el espíritu está presto, pero la carne, ¿qué cosa es? Débil. Pero cuando Dios dice, tienes que hacer esto, velar y orar, así no sea grato al comienzo, si obedecemos a Dios y comenzamos a velar y orar, terminaremos con gran gozo en nuestros corazones, en perseverancia, en paciencia, en constancia. Pero más tarde vendrá que la recompensa. Pregunto, ¿por qué debemos velar? Bueno, número 1 es la advertencia que Cristo le dijo a sus discípulos. Y allí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14 y en el versículo 38, dice así la palabra: velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que la primera razón por la cual nosotros debemos de velar y orar, o sea, velar es estudiando la palabra de Dios, las profecías, Entonces, la primera razón por la cual hay que velar y orar es para no entrar en tentación. Amados hermanos, las tentaciones no las podemos evitar. Es como se dice comúnmente, que las aves de los cielos pueden volar por encima de nuestra cabeza, pero el dejarla que hagan nido sobre nuestra cabeza
depende de nosotros. No podemos impedir que a nuestra mente lleguen pensamientos pecaminosos, pensamientos impuros, pero cuando nosotros velamos y oramos y nos aferramos a Cristo, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando aclamamos a Él, cuando caemos de rodillas y cuando empezamos a repetir promesas, esa tentación de pensamientos impuros, de pensamientos que no son espirituales, se ahuyentan porque aclamamos a Cristo. Señor, ayúdame. Señor, líbrame. Señor, protégeme. Señor, dame la victoria y toma el control de mis pensamientos. Por eso es la importancia, amados hermanos, que requiere el tiempo en que estamos viviendo, que velemos y oremos para no entrar en tentación. El cristiano que no ora, el cristiano que no estudia la palabra de Dios, entrará y cae en tentación y caerá en el pecado, porque lo que nos fortalece a nosotros es la oración. El cristiano que ora, el cristiano que estudia, es un cristiano vencedor por la gracia de Cristo. Dice también el Evangelio de San Marcos en el capítulo 13 y los versículos de el 33 al 37 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Escuchen, hermano, primero velad y orar para que no entremos en tentación. Pero cuando velamos y oramos, sabemos el tiempo en que estamos viviendo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa, dio autoridad a sus siervos y a cada uno le dio un trabajo, y al portero le mandó que velase. Velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos os digo, que velad. Así que, hermano, es muy importante en este tiempo solemne, en este tiempo del fin, en este tiempo cuando están por comenzar ya las profecías finales con la ley dominical, el sellamiento, el derramamiento del Espíritu Santo, el juicio investigador, el fin del tiempo de gracia, las plagas. Es tiempo de velar, de orar sin cesar, porque cuando estudiamos la palabra y oramos, conocemos el tiempo en que estamos viviendo, y eso nos dice exactamente las cosas que están sucediendo, que nos acercan cada día más y más a la venida de Cristo Jesús. Así que la segunda razón por la cual debemos velar es que conocer el tiempo. Primero, para no entrar en tentación. Segundo, ¿para qué? Para conocer el tiempo en que estamos viviendo. Miren, Jesús utilizó la frase de velar y orar en varias ocasiones, y una de ellas fue la noche anterior a su crucifixión. Jesús con sus discípulos se dirigieron al monte del monte de los olivos, ¿no? El monte de los olivos. Allí él llevó a sus discípulos al huerto del Getsemaní y él oró y le encargó a sus discípulos, si es posible, que le encargó a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación. Y él se retiró un poquitico más aparte y allí clamó: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Después regresa y encuentra a sus discípulos, ¿cómo? Durmiendo.
entristecido, vuelve a decirles: orad para que no entráis en tentación. Y Jesús vuelve otra vez a retirarse y ora. Y allí vuelve a clamar: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú quieras. Regresó otra vez y halló a los discípulos que dormidos. Y les vuelve a decir: velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Y les dice: el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y hermano, por tercera vez, Jesús le encargó: velad y orad. Él se retiró y allí, en un momento de agonía, como dice la palabra y el libro deseado de toda la gente en ese capítulo, Cristo sudó sangre, sus capilares se reventaron por la angustia de la separación con su Padre, no por la cruz ni los sufrimientos, sino la separación de su Padre. Temía que el pecado lo separara para siempre de su Padre, porque él iba a cargar el pecado de toda la humanidad. Y cuando regresa, se encuentran los discípulos que dormidos. Y ahora, cuando llegó el momento de la tentación, vemos como todos ellos que huyeron y dejaron al maestro que solo. ¿Cuál fue el resultado, hermano? No velaron, no oraron. Y aquí viene el problema. Jesús también nos advierte a nosotros en esta última etapa de la historia de la humanidad, cuando se aproxima el tiempo de angustia, la ley dominical, no podremos comprar ni vender. Cuando se acerca el tiempo de que nos van a perseguir y se acerca el tiempo cuando habrá un decreto para matarnos. Jesús dice en este tiempo: orad y velad para que no entréis en tentación, o sea, para que no caigamos, para que nos mantengamos que firmes y fieles en este tiempo solemne. Dice el apóstol Pedro, uno de los discípulos que no veló y oró en el Getsemaní. Dice allí en su primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5 y versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí está la tercera causa o motivo por el cual debemos orar y velar. Primero, para no entrar en tentación. ¿Ve? Segundo, para conocer el tiempo en que vivimos. Y tercero, porque el diablo está como un león rugiente alrededor del pueblo de Dios. Porque su blanco, sus ataques van dirigidos al pueblo de Dios personalmente, a la familia, para tratarnos de ¿qué? De destruir. Por lo tanto, hermano, es necesario, es indispensable ahora como nunca antes que velad y orar. El enemigo siempre atacará por el lado más débil y cada uno debe saber cuál es. Y si no lo sabe, detecta tu lado débil. Por ejemplo, para algunos, voy a mencionar algunos ejemplos, para algunos su lado débil es la comida, la intemperancia. Eso es pecado. Escuchen esto. Para otros, quizás el lado débil sean los malos pensamientos. ¿Por qué? Por mirar redes sociales, por mirar pornografía, por mirar novelas, por mirar películas. En fin, punto débil quizás el orgullo. El punto débil quizás sea el hablar de más con los hermanos de otra persona. Quiere decir que el diablo ¿qué? Nos va a atacar en ese punto débil. Por eso hay que ponerse en guardia. Allí es donde debemos de ¿qué? De salir huyendo de ese punto débil. Como dice la Biblia a los jóvenes, ¿no? Cuando les dice esto: apartaos, aléjense de los lugares donde el diablo nos puede tentar. Si estás en un lugar
que estás viendo cosas feas, pues apártate. Huid de los deseos carnales, ¿no? De los malos pensamientos. Allí es donde debemos estar atentos. No basta solo orar, hay que estar atento y cuidar las avenidas del alma que Dios nos ha dado. El espíritu, recuerden, está presto, pero la carne, ¿qué? Es débil. Por eso el Señor le dijo a los jóvenes: huid de las pasiones juveniles. A los adultos, huid de las pasiones de adultos. ¿Ves? Y a los que estamos más viejos, pues huid también de las pasiones de la vejez, porque las pasiones están en cada etapa de la vida. Bien, así que, hermanos queridos, otro motivo para velar y orar es porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar para atacarnos. Dice el evangelista San Lucas en el capítulo 21 de su libro y el versículo 36. Velad pues orando en todo tiempo para que seáis dignos de escapar de todas las cosas que vendrán, o sea, las pruebas. Van a venir las pruebas, van a venir dificultades, van a venir persecución, van a venir pérdida, va a venir martirio, va a venir encarcelamiento y va a venir muerte. Por eso hay que velar. ¿Para qué? Para que podamos escapar de todas estas cosas que vendrán y poder estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice el versículo 34, mirad también por vosotros mismos, escuchen, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, ni embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida. ¿Qué comeré? ¿Con qué me vestiré? ¿Qué será de mi mañana? Hermanos queridos, tenemos que velar para escapar de la hora de prueba que viene. Tenemos que velar y orar para que el Señor nos libere de las cargas de glotonería, de embriaguez y de preocupaciones de las cosas de esta vida. Miren cuántas cosas por las cuales hay que velar y orar, para no caer en tentación, para conocer el tiempo, porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, para escapar de las pruebas y las tentaciones que han de venir, y también para que nuestros corazones no se carguen de embriaguez, ni glotonería, ni preocupaciones de esta vida. Miren, hermano, todas estas cosas son motivos de oración diaria. Señor, tengo temor, quítame el temor. Señor, soy glotón, quítame la glotonería. Señor, soy tentado con esto o aquello. Señor, ayúdame. Señor, líbrame del enemigo, que tu ángel guardián personal, ¿no? Porque cada uno tenemos nuestro propio ángel guardián, me cuide, me guarde, me proteja. Por eso tenemos que velar, tenemos que orar y tenemos que permanecer, ¿qué? Aferrado a nuestro Dios. Los discípulos de Jesús hoy, tú y yo, debemos velar y orar como nunca antes. No distraernos fácilmente con las cosas de este mundo, los deportes, las novelas, las películas, las fiestas que el diablo está colocando en el calendario para entretener al pueblo de Dios. Así que, queridos hermanos, por eso debemos de velar como nunca antes, por nuestras necesidades, nuestros deseos carnales, las artimañas del enemigo. El apóstol Pablo dijo en Romanos 7, el bien que quiero hacer no lo hago, mas el mal que no quiero hacer es lo que estoy haciendo. Por ese motivo debemos de velar y orar. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 2 y versículo número 11, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Quiere decir, amados hermanos, que debemos de orar para que el diablo no saque ventaja sobre nuestras vidas y sus maquinaciones. Cuando apartamos nuestros ojos de Jesús, cuando apartamos nuestros ojos de la palabra de Dios, cuando apartamos nuestro oído de la palabra de Dios, hermanos queridos, estamos en camino de peligro, en camino de ser vencido por el enemigo. Dice allí el apóstol Pablo en su primera carta
al joven Timoteo en el capítulo 6 y los versículos 18 y 19, dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. De este modo atesorarán para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. Hermano, no solo debemos de orar para que el Señor nos libre de la tentación, del peligro, de la prueba, sino que el Señor nos haga rico en qué, en amor, rico en buenas dádivas, rico en ser generoso, rico en amar y perdonar y en servir a nuestro prójimo. Por esas causas también debemos de qué, de velar y orar. Solo podemos permanecer fieles cuando nos dedicamos a la oración. En la oración persistimos, permitimos continuamente que Dios nos perdone, que Dios nos limpie, que el Señor nos purifique, que el Señor nos santifique, que el Señor nos perfeccione, que el Señor nos enseñe, que el Señor nos fortalezca para ser victoriosos en Cristo Jesús. Dice el evangelista San Juan en el capítulo 14 y el versículo 14: si algo pedís en mi nombre, yo que lo haré. Por lo tanto, hermanos, velemos y oremos pidiéndole a Cristo que nos dé el poder para vencer el mal, para vencer el pecado, para vencer las tentaciones, para ser librado de las maquinaciones, para conocer el tiempo, para que quite todo enojo, glotonería, celos, iras y contienda. La oración nos hace poderosos, nos hace victoriosos en Cristo Jesús. La oración nos mantiene alerta. ¿Para qué? Para resistir, para ver los engaños y resistir el mal y salir victorioso. Dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12 y versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de nuestro Padre Celestial allá en su trono. Queridos hermanos, cuando velamos y oramos y ponemos nuestros ojos en Jesús, seremos victoriosos. El enemigo no puede vencernos. El enemigo no puede entramparnos en sus tentaciones. El enemigo no puede atacarnos porque estamos protegidos por la bendición de Dios, por el poder de Dios, por el Espíritu de Cristo y por los ángeles que nos cuidan y nos guarden. Cuando velamos y oramos, somos, como dice la palabra, más que vencedores en Cristo Jesús. Y eso es lo que dice el Señor. Dice el evangelista San Lucas en el capítulo número 18 y versículo 1. También les refirió esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no qué, y no desmayar. Miren, hermanos, y este texto, Efesios 6, 18: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Velad en ello con toda perseverancia y suplicad por todos los santos. Miren, orad en todo tiempo. En la mañana, cuando nos levantamos, hermanos, debemos de caer de rodillas y entregarnos a Dios. Cuando vamos a estudiar la palabra, tenemos que abrir la Biblia, tenemos que orar. Cuando vamos a desayunar, tenemos que orar. Cuando vamos a salir para el trabajo, cuando va a salir de su casa para el trabajo, debemos orar. En el camino debemos orar. Durante el día debemos de orar. En la tarde debemos de orar. En el culto familiar en la tarde, como en la mañana, debemos de orar. ¿Ve? Cuando nos acostamos debemos de orar. Y es más, cuando usted en la noche se despierta, eleve una oración a Dios. Entréguese a Cristo. Cristo, te amo. Cristo mora en mí. Cristo toma el control de mi vida, de mis pensamientos.
cuídame, protégeme, ayúdame a serte fiel, ayúdame a mantener una mente limpia, una mente pura, una mente santa. Bendíceme a mí, bendice a mi familia, bendice a mis hermanos, bendice a tu pueblo, cuida y protege a tu pueblo. Bendice nuestros hogares, nuestros hijos. En fin, hermano, hay que estar orando en qué, en todo tiempo, en comunión con el reino de los cielos, con nuestro Dios, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es orar en todo tiempo en el Espíritu, y así el enemigo no nos podrá vencer. Y el apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, reafirma esto que hemos dicho: orad sin cesar, orad sin cesar. Hermanos queridos, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Y escuchen esto, atención a lo que voy a decir. Si tú quieres permanecer de pie delante de los hombres, si tú quieres permanecer de pie defendiendo la verdad del evangelio, si tú quieres permanecer de pie levantando en alto el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel, tienes que caer de rodillas, porque los que caen de rodillas delante de Dios permanecerán de pie delante de los hombres. Por eso los tres hebreos no vacilaron en estar de pie delante de los hombres y delante del horno de fuego. Por eso Daniel no vaciló cuando se enfrentó a la condena de ser echado en el foso de los leones. Daniel no tembló, Daniel se mantuvo en pie. Y hermanos queridos, si Daniel y los tres hebreos permanecieron de pie, tú también, yo también, nosotros también podemos permanecer en pie cuando estamos de rodillas delante de nuestro Dios, porque de rodillas ante nuestro Dios alcanzaremos poder, victoria, y seremos vencedores, y el enemigo no nos puede tocar. Gloria a Dios. Esa sea nuestra experiencia, hermano. Velad y orad en este tiempo especial en el cual estamos viviendo. Ahora, quiero compartir con ustedes esta cita de la sierva de Dios. Escuchen, esto es muy solemne. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Ese es el motivo principal ahora por el cual debemos velar y orar. Porque estamos viviendo ¿en qué? En el gran día de la expiación. Cuando en el servicio simbólico de allá del santuario en el tiempo de Israel, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían de afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor. Hermano, el tiempo que estamos viviendo es el tiempo que ya es muy posible, que el juicio de los vivos ya esté comenzando. Es el tiempo de velar y orar, humillarnos, arrepentirnos, confesar el pecado y abandonar el pecado. De la misma manera, todos los que deseen que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que le quedan al tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es obra individual. No somos salvos en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en el juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso
como si no hubiese otro en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Hermanos queridos, está en el conflicto de los siglos, página 544. Esta es una de las cosas que por la cual debemos de orar y velar, porque vivimos en el día de la expiación. Hermanos queridos, este es el día de prepararnos, de arrepentirnos, de abandonar el pecado, de tener una mente limpia, de tener una mente pura, de tener una mente santa por la gracia y el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos advirtió que debemos estar listos en cualquier momento para presentarnos ante Él y dar cuenta de nuestras vidas. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14 y versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mateo, capítulo 12 y versículo 36. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermano, tengamos cuidado con nuestras palabras, con palabras groseras, con palabras sucias, con palabras soeces, con palabras denigrantes, con palabras comunes y bajas que el populacho pronuncia. Nuestro vocabulario debe ser un vocabulario puro y santo para adorar a Dios. Por eso hay que velar y orar para que Dios nos ayude a vencer nuestras debilidades y nuestra flaqueza. Dice la sierva del Señor: solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que esta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años, 1844. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a las amonestaciones. Conflicto de los siglos, página 544. Cuando la señora White dijo que pronto el juicio de los vivos comenzará, eso fue por el 1900 y ya estamos en el 2024, casi 25. Quiere decir, hermano, que es muy posible, repito, no lo estoy afirmando, pero es muy posible que ya el juicio de los vivos esté en acción. Por lo tanto, vivimos en el día solemne de la expiación, en el tiempo de velar y orar, pero velar y orar por nuestra vida, para ver nuestras deficiencias, para ver dónde están nuestras debilidades, dónde están nuestras flaquezas, dónde están nuestras deficiencias espirituales. Por eso dice allí Marcos, en su evangelio, en el capítulo 13 y versículo 33, mirad, velad y orar, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿El tiempo de qué? El tiempo del juicio. ¿El tiempo de qué? Del cierre de la gracia. ¿El tiempo de qué? De la segunda venida de Cristo. Pero el que vele y ore continuamente, esta persona estará apercibida y preparada. Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 3, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta cita guay: cuando quede concluida la obra de juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Conflicto de los siglos, página 445. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en Apocalipsis, capítulo 22 y versículos 11 y 12,
El que es injusto sea injusto, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justificado, y el santo sea santificado. He aquí, vengo presto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y termino con esta cita, hermano, de la señora White. Dice: velar para no hablar a la ligera, en forma quejosa o impaciente. Velen, no sea que el orgullo halle cabida en su corazón. Velen para que no los venzan las pasiones malignas en lugar de que ustedes la subyuguen. Velen para que no los sobrecoja un espíritu de indiferencia y descuiden el cumplimiento de sus deberes y se transformen en personas livianas y descuidadas, y su influencia llegue a tener sabor de muerte para muerte. Ojalá que tenga sabor de vida para vida. Pero antes de recibir esta ayuda, usted debe hacer lo que esté de su parte. Vele y ore. Que sus oraciones sean fervientes. Que el lenguaje de su corazón sea este: no te dejaré si no me bendice. Tenga un tiempo definido para orar, por lo menos 3 veces al día. Daniel oraba a Dios mañana, tarde y noche, haciendo caso omiso del decreto real y del temido foso de los leones. No tenía vergüenza ni temor de orar, sino que con sus ventanas abiertas oraba 3 veces al día. ¿Olvidó Dios a su siervo fiel cuando lo echaron en el foso de los leones? Oh, no. Estuvo con él allí la noche entera, cerró la boca de los leones hambrientos, y esto no les pudieron hacer daño al hombre devoto de Dios. Ese es el mensaje del joven instructor. Hermanos míos, tú y yo estamos viviendo en el periodo más solemne de la historia de la tierra. Nunca este no es tiempo de pecar. Siempre es peligroso continuar en la transgresión. Pero en un sentido especial, esto es cierto en el tiempo actual. Estamos ahora en los mismos umbrales del mundo eterno. Nuestra relación hacia el tiempo y la eternidad es más solemne que nunca antes. Investigue cada uno su propio corazón y ruegue que los brillantes rayos del sol de justicia de Cristo Jesús disipen toda tiniebla espiritual y limpien toda contaminación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por la fe, al margen de nuestros sentimientos, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nos dará su gracia, nos fortalecerá las facultades morales, y los pecadores pueden considerarse a sí mismos muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús. Mi querido hermano, que esa sea tu experiencia. Amén. Y mi experiencia, estar vivo, ser vencedores, ser purificados, ser santificados y ser perfeccionado por la gracia de Cristo Jesús, cuando cada día, cada tarde, cada noche, cada madrugada, velemos y oremos para estar en armonía con nuestro Dios. Dios nos bendiga a todos y feliz noche. Amén y amén. 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 Buenas noches. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mensaje Hermanos. Amén. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar Muy para- bendecido mensaje, pastor. Muchas gracias. para terminar. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es poderosa, tu palabra nos hace vencedores, porque tu palabra es Cristo vivo, Cristo hecho palabra.
Halláronse tus palabras y yo las comí y me fueron por sumo gozo y alegría de nuestro corazón. Padre, ayúdanos para mantener un espíritu de oración permanente. Amén, Ayúdanos a Señor. vencer la indiferencia. Bendice Amén. a cada uno de nuestros hermanos que se conectaron. Bendice a los familiares de nuestros hermanos que se conectaron. Bendice a tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Vivimos en tiempos solemnes. Vivimos en el tiempo del fin. Vivimos en el tiempo del juicio investigador. Vivimos en el tiempo del sellamiento. Vivimos en el tiempo del fuerte clamor. Por favor, mi Dios, despiértanos. Por favor, mi Dios, lávanos. Por favor, mi Dios, purifícanos y santifícanos y ayúdanos a ser vencedores. Danos tu bendición y ven pronto a buscarnos. Es nuestro anhelo y nuestro deseo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.